Saludos amigos, mi nombre es John y bienvenidos nuevamente a TecnoLíder, tu solución para el mundo tecnológico. Hace 4 años que ensamblamos esta PC de bajo presupuesto y vamos a ver qué sucede cuando le ponemos una GTX 1080. Así que vamos al video. Esta PC se ensambló para mi hermano Jojo, quizás algunos lo conozcan, por un presupuesto de aproximadamente $500 en el 2013. El propósito de esta computadora cuando la ensamblamos era que pudiera correr juegos livianos como League of Legends en alta calidad a 60 FPS por lo menos. Y para esto utilizamos un APU de AMD, el A10-6800K. Esto es un procesador de 4 núcleos con una velocidad base de 4.1 GHz y una velocidad turbo de hasta 4.3 GHz. Lo que hace este procesador especial es que es un APU, como mencioné ya, y un APU es esencialmente un procesador y una gráfica integrada, pero una gráfica integrada bastante decente, bastante potente, y por esta razón escogimos este procesador, ya que con esa gráfica integrada era suficiente para lograr las metas que nos propusimos de correr los juegos livianos y los juegos competitivos a unos 60 FPS en calidad alta. Además de ese procesador tenemos 8 GB de memoria DDR3 de 1600 MHz en velocidad, una placa MSI FM2 Plus, que es el socket correspondiente a los APUs A10 de ese tiempo, y como disco primario un disco de 1 TB Western Digital de 7200 RPM. Como pueden ver, utilizamos este gabinete económico que incluyó, junto con la compra del gabinete, una fuente de poder de 450 watts, lo cual nos servía perfectamente para este ensamble de bajo presupuesto, ya que era bastante económico todo junto. Este procesador con su gráfica interna ha sido más que suficiente para el propósito que la diseñamos originalmente. Se han jugado sobre 2000 horas de League of Legends en esta máquina, todo en calidad alta y sobre los 60 FPS. Aún con las actualizaciones que han salido entre estos últimos años, esta computadora ha podido lograr esto. El propósito original no era dejarla con el APU interno como la gráfica principal de esta máquina, sino que el plan original siempre fue instalarle una tarjeta gráfica aparte para así entonces aprovechar un tiempo el procesador con el APU mientras se lograba ahorrarle el dinero necesario para entonces comprar una tarjeta gráfica bastante decente, ¿verdad? Ya ha llegado el momento en el cual mi hermano decidió hacer una máquina completamente nueva, pero por el momento no tiene el dinero para armarla desde cero, por decirlo así que fue comprando una serie de piezas que podemos utilizar tanto en su nuevo ensamble como también en esta máquina existente, mejorarla hasta que entonces él pueda hacer su ensamble completo tal como él lo desea. Por lo tanto, tenemos aquí lo que es la GTX 1080, que es la tarjeta gráfica que mi hermano desea utilizar en esta máquina. Y como les dije, nunca era la idea esperar tanto para instalar este tipo de tarjeta gráfica, ni tampoco fue la intención instalar una tarjeta gráfica tan potente en esta máquina. Pero vamos a ver qué sucede cuando instalamos entonces esta GTX 1080, a ver cómo corre, a ver si el procesador lo aguanta, si se puede jugar y si mejora la experiencia y cuánto. También tenemos una serie de actualizaciones adicionales, ya que no podemos simplemente instalar esta tarjeta gráfica y que funcione así como está. Necesitamos instalar una mejor fuente de energía para suplir la energía entonces a esta tarjeta de video, ya que la fuente original económica no incluía los conectores necesarios para entonces conectarla. Para la fuente de energía compramos una fuente Corsair de 750 watts semimodular, que es más que suficiente para la computadora que mi hermano desea armar en el futuro y mucho más que suficiente para este setup que tenemos actualmente. Decidimos también cambiar el disipador de fábrica, que es una pequeña turbina y es muy ruidoso, por uno que fuera un poquito más eficiente y menos ruidoso.
En este caso compramos el Cooler Master Hyper T2, que es bastante pequeño pero a la misma vez eficiente y silencioso. Para completarlo todo, también decidimos instalar un SSD de 120 GB para instalar Windows 10 para que pudiera correr lo más eficientemente posible. Como pueden notar, nos dio bastante trabajo poner la tarjeta, ya que apenas cabe en este gabinete. Tuvimos que inventar un poco para que cupiera sin tener que modificar el gabinete, pero al final cupo perfectamente en el gabinete. Así que pues fue un poco tedioso, pero lo pudimos lograr y no tenemos ningún tipo de problema con el espacio que hay en el interior. Así que nada, ya dichas estas actualizaciones, ya ustedes han visto cómo la hemos ensamblado. Ahora yo sé lo que estás pensando. Instalar esta tarjeta, la 1080, es una pérdida de tiempo en esta máquina, que es tan económica y no tiene un rendimiento pues muy alto que digamos. Y en mayor parte estoy de acuerdo con ustedes. Esta tarjeta es muy costosa y muy rápida para este procesador y esta combinación de piezas que tenemos actualmente. De todas formas, decidimos hacer las pruebas en las 3 resoluciones para ver entonces las limitaciones exactas que obtuvimos al mezclar estos componentes que quizás no son convencionalmente combinados. Hicimos pruebas en 4K, en 1440p y en 1080 píxeles, por supuesto. Y tengo que decirles, los resultados son bastante sorprendentes. Como pueden ver ahora en las gráficas que voy a comenzar a pasar, esta computadora, tal y como está con esta tarjeta de video, puede correr 4K a unos FPS aceptables de entre 45 y 50 FPS dependiendo del juego. Y ahora, esto no es tan sorprendente debido a que esta tarjeta es una de las tarjetas más potentes en el mercado actualmente. Donde sí notamos una diferencia bastante marcada fue en el rendimiento de 1080 píxeles, o sea 1080. Sabemos que en la mayoría del juego esta tarjeta puede lograr más de 100 FPS si el procesador así lo permite, pero es muy evidente en juegos como GTA V que el procesador es el factor limitante en este caso, ya que pues obtuvimos FPS muy similares entre lo que fue las pruebas de 4K y las pruebas a 1080 píxeles, lo cual nos indica que hay una discrepancia obviamente, y eso lo sabíamos de antemano. Aún así los juegos se ven muy fluidos y muy jugables, y se puede jugar a una resolución más alta del 1080 y no perder rendimiento, así que puedes jugar a 45, 50, 60 dependiendo del juego FPS, a 1440p por ejemplo, o quizás pantalla ancha, y tienes unos FPS aceptables. Pero pues como les digo, el factor limitante aquí es el procesador. Quizás podamos sacarle un poco más de rendimiento haciéndole overclock a este procesador, que sí se puede hacer, pero en mi experiencia este procesador no es muy estable en cuestión de los overclocks. Por lo menos en mi experiencia he visto que otras personas le han podido sacar más.
¿verdad? Pero si te tomas el tiempo de experimentar y jugar con él, quizás puedas sacarle aún más rendimiento. Pero no estoy tratando de convencerles a que hagan esto. De hecho, yo no recomiendo que hagan esto. El caso que nosotros tuvimos aquí fue bien específico. Mi hermano va a armar una computadora nueva, no tiene el presupuesto completo, pues decide utilizar las piezas que ya había comprado e invertir entonces en su máquina actual para entonces poder utilizarla de una manera aceptable para entonces luego cuando tenga el dinero completo poder quitar todo y ponerlo en la máquina nueva. Es una estrategia que utilizamos para maximizar entonces el dinero que ya habíamos invertido para entonces luego completar el proyecto como originalmente se planeó, ¿verdad? Pero queríamos mostrarles pues los resultados, cómo esto reacciona esencialmente, esta tarjeta tan nueva o tan potente con esta máquina que ya es bastante vieja, pues ver cómo reaccionaban estas piezas para mostrarles a ustedes entonces lo que es un cuello de botella y cómo funciona y todo ese tipo de cosas. No les estoy recomendando que hagan esto, pero si quieren ver las piezas exactas, le he dejado los enlaces en la descripción donde pueden verificar por Amazon, Amazon España y Amazon Estados Unidos por el momento, para que vean entonces las piezas, los costos del día de hoy y ver más o menos cómo compara. Estos procesadores no son muy fáciles de conseguir, por lo tanto, como les digo, no les recomiendo que los consigan. Pero si usted tiene una máquina en su casa que quizás lleva muchos años utilizándola y no tienes el dinero completo para hacer la máquina nueva, puedes quizás hacer una actualización híbrida, obviamente no tan extrema como en este caso, ¿verdad? Pero puedes hacer una actualización así híbrida, por decirlo así, hasta que tengas el dinero para reinventar la máquina por completo o comprar una máquina nueva. Así que nada, amigos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Si les gustó el video, recuerden dejarme un like. Si no les gustó, pues ya ustedes saben qué hacer. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse y hundir la campanita para que no se pierdan entonces ninguno de nuestros videos semanales, amigos. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en la próxima. Hasta luego.